Continuando con la materia de teoría del proceso, vamos a entrar en estudio de las dos escuelas o doctrinas que trataron de explicar la naturaleza del derecho de acción. Estábamos platicando o viendo que era la escuela clásica y la escuela clásica y la escuela moderna de acción. Primeramente tenemos a la escuela clásica o romana. La teoría clásica es monolítica en el sentido de que no tiene variantes. Se llama clásica porque viene del derecho romano, de la concepción que los romanos tenían de la acción, la que identificaban con el derecho sustantivo. La clásica definición de Celso de que la acción es el derecho de perseguir en juicio lo que no es debido, contemplada con la dicción posterior de los glosadores. Dejó la definición en los siguientes términos. La acción es el derecho de perseguir en juicio lo que no es debido o lo que nos pertenece, que parece resumir de forma cabal la esencia de esta posición clásica. La dicción de los glosadores fue para incluir los derechos reales, ¿de acuerdo? Destacaron autores como Celso y Savigny en la escuela clásica romana, quienes hacían depender del derecho de acción la pretensión de que existiese un derecho sustancial, una prestación, considerando que los conceptos de pretensión y prestación eran sinónimos, dependientes el uno del otro, que no podía existir uno sin el otro. ¿De acuerdo? La actio romana no era sino el derecho mismo, concebido como potestad inmanente al derecho de reaccionar contra su violación, o como el derecho en su tendencia a la actuación. Un derecho que nace de la violación del derecho. ¿De acuerdo? Savigny consideró que el derecho de acción era el mismo derecho sustantivo puesto en movimiento, el derecho que reacciona ante su violación. Para que hubiera derecho de acción, era necesaria la existencia de un derecho y la violación del mismo. Para Savigny, el derecho de acción no es sino el derecho a la tutela judicial que nace de la lesión, a un derecho subjetivo material. Es este mismo elevado a la segunda potencia en pie de guerra. ¿De acuerdo? Ahora, la escuela moderna o alemana consideró a la acción como un derecho autónomo, lo que permite la emancipación y la autonomía de la ciencia procesal es la afirmación de que la acción sea algo distinto y diverso del derecho sustantivo. Las teorías modernas de la acción, al parecer, hacen al mismo tiempo surgir la ciencia procesal, es decir, el procesalismo científico nace cuando se comienza a sostener posesiones que preconizan la autorización de la acción. Bernhard Wittgenstein, con su obra La acción en el derecho civil romano desde el punto de vista moderno, es un digno representante de la corriente moderna de la acción. Lo que nace de la violación de un derecho, dice Wittgenstein, no es un derecho de accionar, como afirmaba Savigny, sino una pretensión contra el autor de la violación que se transforma en acción cuando se hace valer en juicio. La elaboración del nuevo concepto de acción arranca del estudio de Wittgenstein referido al actio romano y su polémica con Teodoro Müller, que contribuyeron a la diferencia entre el derecho de la prestación en su dirección personal y el derecho de acción como derecho autónomo, encaminado a la realización de la ley por la vía del proceso. Gómez Lara, citando a Hugo Alsina, agrega:
Müller, en su libro La teoría de la acción romana y el derecho moderno de obrar, concibe la acción como un derecho público subjetivo mediante el cual obtiene la tutela jurídica y se dirige contra el Estado para la obtención de una sentencia favorable y contra el demandado para el cumplimiento de una prestación insatisfecha. De acuerdo, Watch en su manual del derecho procesal y luego en su trabajo La acción de declaración, considera la acción como un derecho autónomo contra el Estado y frente al demandado, pero es un derecho concreto en cuanto a su eficacia, afecta solo al adversario. La acción corresponde a quien tiene derecho a una sentencia favorable, que esta es la teoría de acción concreta. Esta tesis de la acción como un derecho potestativo es de Chovenda y se deriva de su definición de acción como el poder jurídico de dar vida a a la condición para la actuación de la ley por el órgano jurisdiccional. Degenkolb es el autor de la teoría de la acción como un derecho abstracto de obrar. A nuestro entender, esta teoría de la acción como un derecho abstracto de obrar representa el punto máximo de autonomía de la acción. La acción es en esta concepción un derecho que se tiene para provocar la función jurisdiccional con o sin fundamento. Se tiene derecho a una sentencia, independientemente de que sea favorable o desfavorable a los intereses de quien haya iniciado el proceso. En la tesis o teoría de la acción, en la cual ésta se considera como una tutela concreta, se sostenía, para el contrario, el derecho a una sentencia favorable. ¿De acuerdo? Entonces, estas eran las escuelas, la escuela clásica y la escuela moderna. Ahora pasamos a los elementos de la acción. Son elementos esenciales, fundamentales, que determinan la existencia de la acción. Si está ausente alguno de ellos, la acción no puede darse, no surge, no se origina. Los elementos son sujeto, objeto y causa de la acción. Primeramente vamos a ver a los sujetos de la acción. Son las personas, el juez y las partes que intervienen con motivo de ejercicio de la acción. En la acción, como en toda relación jurídica, concurren sujetos activos y pasivos. El sujeto activo es el que ejercita un derecho, el que exige respecto hacia ese derecho, el que desea el cumplimiento de la obligación. El sujeto pasivo es el que debe respetar ese derecho, el que debe soportar la carga, el que tiene que cumplir con la obligación correlativa. El actor y el demandado son los sujetos activos de la acción en toda clase de juicio, con excepción del proceso penal, en el que las partes son el Ministerio Público, el imputado o procesado. El juez o magistrado son los sujetos pasivos. Si se aborda solo la prestación o derecho material exigible, el actor es el sujeto activo, el demandado el sujeto pasivo, y el juez no tiene nada que ver con la prestación. Lo anterior denota claramente la gran diferencia que existe entre la acción, o sea, la pretensión, y la prestación, o sea, el derecho material o sustantivo. En toda demanda debe señalarse el órgano jurisdiccional, el nombre del actor y el demandado. Si se omite ese requisito, ese elemento de acción, la demanda no será admitida. ¿De acuerdo? El artículo 247 del Código de Procedimientos Civiles de Tamaulipas regula el criterio de demanda, menciona el tribunal ante el cual se debe de promover el nombre con apellido paterno y materno y domicilios precisos del actor y del demandado. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los sujetos. Pasamos ahora al objeto.
el objeto de la acción. Es la meta, el objetivo, lo que pretende al ejercitar la acción para que ésta o para que se ejercita. ¿De acuerdo? El objeto de la acción es directo o inmediato e indirecto o mediato. El objeto directo es lo que procura lograr en primer lugar que el juez admita la demanda y que continúe en todas sus etapas el procedimiento hasta llegar a la sentencia. El objeto indirecto implica obtener la prestación insatisfecha, el derecho reclamado. El juez admitirá la demanda si se formula la petición que le dé entrada a la promoción inicial y que prosiga el juicio en todas sus etapas hasta que otorgue una sentencia favorable. Además, se debe señalar lo reclamado, las prestaciones insatisfechas exigibles al demandado. Sin esos requisitos, el ejercicio del derecho de la acción quedará trunco. ¿De acuerdo? El artículo 247 del Código de Procedimientos Civiles, en su fracción cuarta, exige que debe señalarse en toda demanda lo que se pida, designándolo con toda exactitud en términos claros y precisos. Pasamos ahora a la causa de la acción. Es el fundamento de la acción, el por qué se ejercita la acción, por qué se ocurre o por qué ocurre ante el órgano jurisdiccional, por qué se presenta una demanda. La causa de acción es la existencia de un litigio, que por lo regular se traduce en la presencia de un derecho y la violación de ese derecho. La causa de la acción se explica en una parte de la demanda denominada hechos, en la que el actor expone que de una manera clara, precisa y sucinta la naturaleza de la controversia, la forma en que surgió el conflicto, narrando los hechos comenzando por los más antiguos hasta llegar a los más recientes. La demanda no contenga, la demanda que no contenga los hechos, que no explique la naturaleza del conflicto, no será admitida por el juez. El Código de Procedimientos Civiles señala que la demanda debe tener los hechos en que el actor funde su petición, narrándolos sucintamente, con claridad y precisión, de tal manera que el demandado pueda producir su contestación y defensa.